Una gran empresaria del sector de la belleza, primero que todo, ha hecho una gran empresa allí, tiene una cadena de salones de estética, de peluquería, tiene dos marcas, una está franquiciada, la otra es una cadena que directamente administra y gerencia y es la dueña o tiene su personal pues que dirige, administra estas sucursales y es una exitosa empresaria de network marketing, concretamente con la compañía Amway. ¿Cuál es tu clic, mi querida Elsa Nuri Gómez? Bueno, pues fíjate que yo tuve el placer de leerme tu libro. He escuchado varios de tus audios, de la información que has manejado con tu libro y yo creo que he tenido varios clics, no he tenido uno solo. El primer clic fue cuando era muy joven, estaba en la universidad, decido casarme súper joven a los 18 años y quedo en embarazo a los 22. Yo era vendedora ambulante de la universidad, vendía para sostenerme y poder mantener mi vida. Y cuando quedo en embarazo y ya voy a terminar la universidad, y paso mi primer clic, porque dije, cuando yo termine la universidad ya no voy a poder vender. Y si no pongo un negocio dentro de la universidad, entonces se me va a acabar la oportunidad de seguir vendiendo. Y en ese momento, clic, empezó y dije yo, uy, súper, ahí tengo la oportunidad de poner un sitio fijo, un punto fijo. De hecho, en la universidad todos eran espacios como de 2 metros por 4 metros de fondo, eran cubículos, haz de cuenta como un San Andresito. Y nadie vendía fantasía. Yo vendía todo lo que eran moñas, pinzas, todo ese tipo de cosas. Y se me ocurre colocar el negocio que yo tenía ambulante en un punto de esos, el cual fue un éxito total. El segundo clic fue cuando ya monto ese negocio y resulta que lleno toda la parte del frente con la mercancía y la parte de atrás me queda totalmente vacía. Entonces una clienta, una niña, en esa época se utilizaban mucho los decorados de uñas. Y esa niña llegó y dijo, no, pues muy bonitos los decorados, pero ¿quién se los hace a uno? Y en ese momento tomé la decisión de conseguir una manicurista. O sea, yo no sabía nada del área de la cosmetología. Consigo una manicurista. Hoy en día es una persona que no tuve el contacto, recuerdo su nombre, señora María Eugenia. Ella había tenido peluquería y empieza a trabajar conmigo. Me enseñó y me dio el clic en ese momento de crear una peluquería mucho más grande. Ahí fue donde, por eso te digo que he tenido varios. Sí, claro. Y luego aparece otro clic porque estaba dentro de una universidad. Y la universidad, como tú sabes, que fuiste docente, cierra en temporada de diciembre. Pero las peluquerías donde más se mueven es en diciembre. Sí. Entonces, otra clienta llega y me dice, bueno, ¿y en diciembre dónde nos van a atender? Y es ahí donde nuevamente otro clic y me digo, bueno, tengo que buscar dónde poner estas sillas para atender mis clientes afuera. Y lo que hice fue sacar el mobiliario. Yo empecé con sillas rimas plásticas, con mesitas, con butajitos plásticos y conseguí un local en un centro comercial al frente de la universidad y no compré muebles, sino que saqué todos los muebles que tenía y los puse allá y empecé. Y ahí se creó hace 24 años la primer peluquería. Han sido muchos momentos, pero uno de los clics más importantes que he tenido es hace 12 años, cuando me ofrecieron la oportunidad de ser parte de un equipo de mercado en red, de network marketing, y mi clic fue cuando escuché el audio de Consuelo Hernández. En ese audio... Ok, pero mi querida Elsa, aguantemos un momentico ahí, por favor. Aguante el chorro porque vamos muy rápido. No despachemos el Instagram Live en 10 minutos. Bueno. Mira, ya vamos para allá, pero me parece muy bacano lo que me cuentas. Y chévere aquí, amigos oyentes. Amigos oyentes, miren cómo van apareciendo clics, que la diferencia muchas veces estriba en que hay personas, como Elsa en este caso, que los agarra y emprende una idea, la pone en marcha, pone en acción una idea que surge a partir de un momento dado, de un clic, de un detonante, de una señal. A veces las dejamos pasar y decimos que si no hay oportunidades, que es que yo no sirvo para esto o para aquello, y es que dejamos pasar los clics. Entonces hay que resaltar dos cosas. Número uno, que la necesidad de Elsa de autofinanciar su universidad hizo que empezara a ser vendedora ambulante y luego dos clientas a través de propuestas o de preguntas le dan ideas que ella pone en marcha. Esto me hace recordar justamente, mi querida Elsa y amigos seguidores, que en nuestro canal de YouTube Líderes por Naturaleza entrevistamos a Antonio Romero, el dueño de la cadena o del sistema de negocio Arte y Pasión Café,
y parte de sus enseñanzas incluso están socializadas en mi libro ¿Cuál es tu clic? Que tú mencionabas justamente el Sanuri, y él dice que cuando él era mesero en un reconocido restaurante de Bogotá, un cliente, así como tú, un cliente, le dijo, mira, tú tienes una excelente actitud, es muy servicial, prométeme que la próxima vez que yo venga me vas a dar la fecha en la que tú vas a montar tu propio negocio de café. Y ese fue el clic para que él después creara su propia empresa. Bien, mi querida Elsa, entonces vamos avanzando. Tú vas creando tu empresa en el tema de la belleza. Pero antes de irnos al network marketing, quiero seguir un poco con el tema de la belleza. Creo que tú tienes un quebranto de salud mucho antes de empezar el network marketing. Tú tuviste una situación de salud y antes de la situación de salud tuviste la partida de tu mamita. Quiero que nos hables qué tipo de clic hicieron en tu vida esa situación, esa primera situación de salud, pero no sé los detalles, pero sé que hubo una situación de salud compleja. Y dos, ¿qué tipo de clic hizo para tu vida la partida, entre comillas, prematura o temprana de tu señora madre? Bueno, primero fue lo de mi mamá. Fue una muerte repentina, digamos que hoy está viva, mañana sencillamente nos levantamos, la secuestra y se fue a mercar y recibimos una llamada y ya mamá no estaba. Cuando la logro encontrar, pues mi mamá, en medio de su desespero de poder encontrar una solución, de cómo contactarnos, lo que se le ocurrió fue que en el lugar donde la tenían había un veneno para ratas, o sea, el frasquito decía veneno para ratas. Y ella se imaginó que tomándose un poquito de ese veneno, ella se iba a poner muy enferma y la iban a tener que dejar en algún hospital y ella iba a poder pedir ayuda para que le avisaran pues que estaba mal. Pero desafortunadamente el producto no era veneno para ratas, sino ácido muriático. Entonces, efectivamente pasa lo que mi mamá planeó, el problema es que todo internamente se quema y pues el hecho sucede un día domingo y yo encuentro a mi mami el viernes en el hospital departamental pues de la ciudad después de todo un proceso, había pasado todo eso, pero ya estaba destruido totalmente toda su parte pues de tráquea, todo lo que es sus órganos para tragar, se quemaron con el producto, la lengua y todo ese tema. Fue una situación supremamente dura, supremamente difícil. Y sabes que allí hubo varios detonantes y también tuve varios clics, pero el clic más importante que en ese momento tuve fue que me di cuenta que yo tenía que valorar mucho la familia, porque uno a veces en el corre-corre y en el afán de querer solucionar la parte económica del día a día, pues uno cree que como que mañana va a ser lo mismo. Y entonces, por ejemplo, esa noche yo hablé con mi mamá por teléfono, pero fue una llamada seca, una llamada normal, y nadie se imagina que al otro día mamá ya no va a estar. Entonces ese pedacito, los que están escuchando y tienen a sus papás vivos, o sea, yo les recomiendo que cada día y cada instante vivan con todos sus seres como si fuera el último día, porque pues nada está comprado. Luego, después de todo ese proceso, mi mami muere, efectivamente pues su salud se deterioró muchísimo, y luego empiezo yo con mi tema del trabajo, que es la otra pregunta que me hiciste. Yo era una mujer que trabajaba muchísimo, o sea, sigo siendo una apasionada por trabajar. De hecho, quiero contarte que cuando me leí tu libro, yo me hice muchas preguntas y fue un libro que me confrontó, porque yo decía, ¿qué me gusta? Porque es lo primero que dices en el capítulo, define qué te gusta para encontrar tu clic. Y yo decía, a mí qué me gusta, pero entonces si yo pensaba, me gusta dormir y me gusta comer, pero no, eso no tiene que ver con el propósito. Entonces yo encontraba como una cantidad de respuestas y yo decía, no tengo definido qué es lo que a mí me gusta hacer en la vida todavía. O sea que gracias a tu libro, que de parte muy bueno, pues me pude cuestionar y entender que no tenía muchas cosas claras, que hoy en día ya las tengo claras. Y resulta que cuando yo conozco, bueno, entonces estaba en un proceso de que trabajaba muchísimas horas al día, 18, 20, yo era de aquellas mujeres que te podían trabajar 24 horas, bañarme y seguir trabajando, porque tenía mucha responsabilidad y no había aprendido a delegar, que es un punto clave cuando uno quiere tener empresa, a delegar. Uno tiene que entender que hay personas que pueden hacer cosas, que uno tiene que enseñarles para poder, que van a haber errores, sí, porque precisamente esas personas por eso no son empresarias, ni son dueñas de empresa, porque ellas no tienen la visión, pero uno tiene que, como el líder, como el que tiene la visión, tiene que entrar en el proceso de delegar.
Y yo no tenía esa visión y me enfermé. Tuve un exceso de sobrepeso altísimo, llegué casi a 130 kilos, mi parte vascular se colapsó y entonces a los 32 años, 31 años y pico, estaba en una clínica con un tema vascular, retirándome las afenas, con un tema psicológico, porque entonces me decían, si tú tienes exceso de trabajo, entonces, ¿cómo vas a hacer con un divorcio encima? Un divorcio que no fue amigable. Aparte de eso, 2 niñas pequeñas de 10 y de 6 años, mamá soltera, con una empresa grande, con un papá que yo soy el apoyo para ese papá. O sea, mi mamá murió y yo me convertí en su figura femenina. Yeah. Bueno, y eso generó una cantidad de situaciones. Y allí tuve otro clip, y el clip era que tenía que hacer algo diferente. Ese día cuando llega un momento en donde mi salud se quebranta tanto que tengo una reacción por la anestesia, o sea, mi cirugía vascular fue un éxito total, me retiraron la safena, pero la anestesia no. Y ahí tuve un shock y entonces me toca otra vez volver a la clínica, entrar a cuidados intensivos, pierdo conocimiento, pero fíjense en algo, yo estaba despierta, yo estaba dormida, pero yo escuchaba. ¿Eres consciente? Exacto. Y entonces mi papá se acerca a donde mí ese día, que me entraban por urgencias. Yo llego a mi casa, mi cabeza pues horrible, veo cómo me sacan en la ambulancia, mis hijas llorando, y mi papá entra conmigo hasta cierta parte y él recuerdo que él me cogía el brazo y me dice, hija, no te vayas a ir, porque otro golpe como eso no aguanto, tú eres lo único que me queda. Y allí empecé a orar. Soy una mujer supremamente fervorosa. De hecho, fui criada en un colegio de monjas. Me encantaba la vida de monja. Quería ser monja, ¿sí? No sé si de pronto los que me han visto ven que me encanta andar con faldas largas, con túnicas, con cosas. O sea, yo disfruto esa vestimenta. Pero pues llegó el papá de mis hijas, me enamoré, luego me casé, hice un mal cálculo y pues entonces ahí ya cambió todo mi proceso de querer ser monja. Empiezo a orar y a pedir una oportunidad. Ahí hice clic, ahí me di cuenta que yo no quería la vida que tenía, que estaba cansada, que quería otro tipo de cosas y empecé a pedir. Y pues, papito Dios me dio la oportunidad. Bien, regio. Chévere. Hay que hacer como 2 llamados. Gracias, Elsa, porque es una historia muy enriquecedora y a la vez inspiradora. Por eso pensamos mucho en invitarte. Bien, uno que tú mencionas, algo que es de cotidianidad, como despedirnos cada vez que salimos o que no volvemos a ver a un ser querido hasta el día siguiente, supuestamente. Fíjate que a ese respecto, una vez, en estos días, yo llamo, cuando no voy donde mi mamá, la llamo 2 veces, en la mañana y en la tarde aquella vez no la llamé y me dijo la cuidadora, su mamita se quedó en la silla esperando su llamada, como yo veo que anocheció, ya no llamaba, pues se fue a acostar. Entonces hoy sí fui donde ella, pero como salí temprano con esta médica, te dije, mamá, igual yo te llamo a las 5. Estaba en el consultorio y para mi mamá hay que hablarle muy fuerte porque ella casi no escucha, y yo decía, no, pues este consultorio me da vergüenza gritar, pero dije, no, yo le prometí que le iba a llamar y quiero despedirme, decirle Dios te bendiga, te quiero mucho, te amo mamá, una feliz noche. Y pues me fui a un baño, metí un baño, grité y la llamé. Bueno, total. Importante eso, mis queridos amigos, ese tipo de cosas del día a día que son detalles con nuestros seres queridos. Algo que tú comentaste allí, mira qué potente esa situación tan compleja que te hace hacer un llamado, un clic para cambiar de rumbo porque eras muy exitosa como empresaria, facturabas mucho, pero a costa de ¿qué? De tu salud. El mensaje que creo yo aquí para los amigos que están conectados, pues no es esperar situaciones, digamos, extremas o complejas para reaccionar, para reevaluar y replantear muchas cosas en la vida. Bueno, mi querida Elsa, entonces, estando tú en esa situación, te hace clic y te llega una oportunidad. ¿Qué oportunidad te llega? Y dentro de esa oportunidad, ¿qué te hizo clic para decir, por aquí es que yo puedo hacer un ajuste, un cambio en mi vida para meterme o para incursionar en otro proyecto de vida y a la vez otro proyecto empresarial? Bueno, pues, a ver, la verdad es que yo pedí, yo hoy con la información que manejo, entiendo qué pasó. Entiendo que el universo está dispuesto a darle a los seres humanos lo que pedimos, siempre y cuando lo pidamos pensando y sintiendo lo mismo. Era tanto mi desespero en ese momento
que yo pedí una nueva oportunidad, pero cuando la oportunidad llegó a mi casa yo no la entendí. ¿Por qué? Porque la oportunidad utiliza otras personas. O sea, uno de pronto espera que si alguien está necesitando dinero, entonces le llegue un costal de billetes. Pero no, a mí en ese momento mi problema no era dinero porque mis negocios facturaban, tenía una admiración, en el gremio era reconocida, todo el mundo me buscaba para que creáramos sociedad, para montar más peluquerías. En ese momento yo ya tenía 8 peluquerías. Y yo tenía claro que yo no quería ser socia con nadie porque no iba a poder hacer las cosas a mi modo. Y de pronto las personas que entienden un poquito del tema, pues saben que existen 4 tipos de personalidades y mi forma de ser es que yo soy melancólica, o sea, yo te calculo hasta la miada, pero además soy colérica, ¿sí? Entonces yo hoy en día soy una colérica educada. Una colérica educada quiere decir que sí, me salgo de casillas, claro, como ser humano, pero reactivamente soy menos que antes. Y entonces, pues yo decía, si yo me asocio con una persona, pues efectivamente voy a tener que tener opiniones y yo soy de las que todo va así bien organizadito. Y en ese momento me contacta una persona que ya no está en el proyecto, se llama Fabián Peña, y siempre me buscaba diciéndome que tenía una oportunidad, que había conocido algo, que le dejara mostrar unos productos, y él lo que miró en su momento fue que tuviera unos productos para poder venderlos en la peluquería. O sea, él lo que pensó era que podía vender en la peluquería champú, acondicionador y mascarilla. Él estaba empezando y no entendía la oportunidad. Y entonces en ese momento lo que hice fue que le doy la cita pues para que me contara, pero cuando me habló de los productos yo dije, yo no quiero problemas más con inventario, no quiero nada más de eso, y le dije que no. Pero él fue muy insistente. Él insistió por más de 6 meses. Fue una persona que vivía al frente de mi casa y no sé cómo hacía. Yo digo que él lo que hacía era fisgonear la ventana y cada que pasaba un carro, él decía, llegó Elsa, y se parqueaba ahí como un poste. Yo vivía en un apartamento donde quedaba el parqueadero en un primer piso y en el segundo nivel eran las escaleras. Entonces yo tenía que abrir el parqueadero, meter el carro y volver a salir para subir al apartamento. En ese momento era que él me atalayaba, él me ponía cuidado y me decía, hasta que un día me cogió sin excusa, después de muchas veces, de muchas llamadas, de colgarle el teléfono, de todo lo que se puedan imaginar. Por ahí está la historia en YouTube, los que las quieran escuchar, y se llama de vendedor ambulante a diamante. Y en ese momento me quedé sin excusa y recibimos la charla. Y esa noche llegó una persona pues que transformó completamente el resultado de nuestra familia, porque fue acompañado de Gustavo Ramírez, nuestro líder diamante ejecutivo. Y de allí me sorprendieron muchas cosas. Número 1, que llegaron súper impecables en su presentación, con traje. Imagínate en Cali como hace de calor. Ajá. Y llegaron súper trajeados, con corbata, súper elegantes, súper oloroso. Y yo decía, ¿y este par qué se trae? Y mi papá me acompañó a esa reunión. Yo lo invité por desconfianza, porque yo no quería tener 2 hombres en mi casa a las 9:30 de la noche. Y más que yo era una mujer sola, solamente estaba la empleada y las 2 niñas. Entonces yo dije, después van a decir entonces que estoy metiendo no 1 y no 2 hombres a mi casa. Entonces por eso dije, traigamos a mi papá. Mi papá escuchó y solo bastaron 10 minutos para que mi papá dijera la palabra mágica. ¿Qué hay que hacer? Eso está muy bueno. Eso a mí me generó mucha rabia. Inmediatamente me retiré de la reunión con la excusa de que les iba a traer algo de tomar y de comer. Y en ese momento que yo me voy para la cocina, a mi papá le muestran más el proyecto y lo afilian. Y mi papá empieza a tener una transformación total. Mi papá, cuando mi mami muere, mi papá se viene para Cali y se convierte en mi mano derecha. Entonces él se convirtió en San Cuentas. Todos los días hacía recorrido a las peluquerías, revisaba, muy bueno para los números. Y mi papi entonces empieza a manejar un lenguaje súper positivo, en donde le decía a uno, papá, ¿cómo amaneciste? Excelente, mija, y mejorando. Entonces, uy, pero José, qué actitud tan positiva. ¿Cómo va todo, papá? Aterrado, mija. Y uno, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, mija, de lo bien que nos va. Y yo, uy, ¿cómo así? Papá, ¿usted para dónde va tan elegante? Los hombres de éxito se visten para el éxito. Entonces, fue un lenguaje que nos impactó tanto a mi hermano como a mí.
Y ahí se me dio el clic, ahí tuve la curiosidad. Pero yo le voy a... Los que han escuchado la historia saben, yo entré al proyecto porque quería probarle a mi papá y a mi hermano que eso era mentira, que eso no funcionaba, que a él lo estaban enredando, que lo querían meter quién sabe a qué. Pero un momento donde toda la situación se da para yo reunirme nuevamente con el señor Gustavo Ramírez, nuestro líder, y él me hace preguntas que a mí me hicieron clic. Por ejemplo, un hombre muy sabio, porque me dijo, mira, yo sé que tú eres una mujer exitosa en lo que haces, o sea, primero me edificó, ¿no? O sea, supremamente abeja. Primero te ensalzó. Exactamente. Te elevó el ego. Exactamente. Y sé que te va muy bien en tus negocios, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto dinero te sobra cada mes? Y yo en mi inocencia creía que lo estaba haciendo bien, y entonces yo muy horonda le voy respondiendo, no, es que no me sobra porque todo lo que da la peluquería yo lo utilizo para pagar los créditos más rápido, y de esa manera puedo terminar mucho más rápido todo y liberar. Y entonces me dijo, ¿y te parece justo trabajar tanto tiempo para no tener una cuenta? ¿Qué pasaría si tu negocio tiene que parar durante un mes? ¿Tú puedes mantener tu negocio? Y ahí me di cuenta que no. Ahí me di cuenta que no. Y fíjese que esa pregunta sucedió ahorita en marzo del 2020. Nosotros estuvimos cerrados durante 3 meses sin facturar un peso. O sea, en 24 años es la primera vez que nuestras peluquerías generaban 0 pesos. Y entonces yo ese momento dije, tiene razón. Luego me tocó el corazón con los viajes, me ilusionó y eso hizo clic y yo dije, bueno, pues ¿qué tengo que perder? Nada, probemos. Pero hasta ahí, lo único que me había tocado era la dignidad. Me sentía que todo el mundo afuera decía que yo tenía unos negocios supremamente exitosos, pero cuando él me había hecho preguntas y me había confrontado, me había dado cuenta que no era tan verdad como decían. Y tomé la decisión de empezarlo por probarle a él y a mi papá que eso no funcionaba. Entonces, mira, que el primer clic allí que te hizo el tema del negocio fue el cambio de actitud de tu papá. Total. Y el segundo clic fueron las preguntas que te hace tu mentor Gustavo Ramírez. Y creo que él te hace una pregunta de, bueno, si tú facturas tanto, ¿a ti te gusta viajar? Y tú dices, sí, me encanta viajar. Y él, ¿qué pregunta fue que te hizo y que te hizo clic, te movió el piso con respecto a los viajes? Pues me preguntan, ¿cuántos países conoces? Pero miren tan duro que me dijo, o sea, yo llegué súper así el ego a toda, ¿no? Y llegué y yo le digo, no, solo conozco Ecuador. Y me dice, ¿por qué? ¿Y eso porque estás en bus? Eso. O en carro particular. ¿Por qué? Me pregunto, ¿y por qué solo Ecuador? ¿Por qué no ha sido otra parte? Le digo, no, porque es que ya son 4 tiquetes, son mis 2 hijas, mi papá y yo a mi papá no lo voy a dejar. Y me dijo, Elsa, ¿tan poquito te produce tu negocio que no te alcanza para 4 tiquetes? Eso para mí fue, se lo agradezco en el alma, porque es como si me hubiera quitado una venda. Pero yo ahí no sentía todavía la seguridad de si lo que él me estaba diciendo era verdad. Uno tiene dudas, uno tiene miedos. Además que cuando, por ejemplo, yo que vengo de un gremio comerciante, porque mi mamá también era comerciante, mi papá también, a pesar de que trabajaba en un ingenio azucarero, y fui empleada también un tiempito en una empresa de brownies, entonces que fue mi único empleo que tuve. Entonces yo decía, pero es que eso tan bueno no dan tanto. Y no es normal que si a alguien le está funcionando algo, a uno le vengan como a contar, ¿sí? Y entonces yo decía, no, tiene que haber algo gato escondido, algo tiene que pasar. Y efectivamente, yo entré para probarle a él, porque él me hizo como un desafío. Él me dijo, mire, usted tiene toda la berraquera para hacer este negocio. Empecemos, usted me hace caso un mes. Y si esto no le funciona, yo la dejo en paz. Pero si le funciona, se queda y me hace caso. Y yo le dije, bueno, intentémoslo. Y ahí fue. Y disculpa que te interrumpa. Sobre eso es importante hacer un llamado porque nosotros vemos personas que son exitosas en sus negocios, no que son dueños de empresa, dueños de sistemas, dueños de negocio que puedan caminar con ellos, sin ellos no, sino personas que tienen negocios exitosos, que son autoempleados exitosos
y muchas veces nos deslumbramos por el aparente resultado que tienen y no nos atrevemos a invitarlos al negocio porque creemos que está muy bien. Pero mira el caso tuyo, así hay mucha gente que tiene negocios que facturan. Yo recuerdo en Popayán una pareja dueña de un restaurante exitoso, en una sucursal exitoso, lleno, facturaban, pero no los veíamos despegarse de la bendita caja registradora y le habían pasado años y años, más de 20 allí. O sea, facturaban mucho, pero para tomarse una vacación era un complique, para irse de viaje siquiera 2 veces al año era casi que misión imposible. Esa era yo, mi Mauri. Cuéntanos las recompensas justamente en viajes que has tenido por haber desarrollado este negocio profesionalmente. Bueno, pues a ver, yo lo primero que quiero entrar antes de eso, que quiero hacer un paréntesis, porque si de pronto las personas que están aquí escuchando no saben de qué proyecto estamos hablando, yo te quiero decir que cuando yo descubrí que existía una vida diferente, yo descubro que uno puede vivir sin deudas, descubro que uno puede tener la casa propia, la que uno quiere y no la que le toca, descubrí que uno puede andar en el carro que quiere y no en el que tal vez te alcanza, descubrí que podía viajar cuantas veces quisiera y a mí eso me apasionó. Pero cuando yo escucho un audio de Consuelo Hernández, porque el proyecto para hacerlo de manera profesional te exige una formación, eso es parte del precio que tú tienes que pagar. Y entonces en ese proyecto uno se educa con audios. Y en esos audios hay una persona que se llama Consuelo Hernández y ella contó una historia y en esa historia, yo no se las voy a contar ahorita, pero a mí me hizo clic esa historia partió mi vida así. O sea, ha sido uno de los clips más relevantes que yo he tenido. Y fue darme cuenta que yo tenía en mi casa 2 hijas, pero mis hijas no tenían mamá. Eso para mí fue fundamental. O sea, creo que lloré con un sentimiento. O sea, creo que ni siquiera cuando me dijo el médico, no tengo nada que hacer por su mamá, había llorado con tanto sentimiento como cuando escuché la historia de ese audio. ¿Por qué? Porque yo decía, no es justo, esas niñas no tienen nadie más, solamente me tienen a mí, el papá no responde, y cómo así que ellas están todo el día en la casa, yo solamente llego y ellas están dormidas, pero ojo, yo creía que estaba bien que la nevera estuviera llena, yo creía que estaba bien que las niñas tuvieran su ropita para estrenar de moda, inclusive hasta cada 8 días, yo creía que estaba bien que ellas vivieran en una muy buena casa. Y creía que estaba bien que tuvieran una nana y una empleada. Pero mamá no estaba cuando se cayeron, mamá no estaba en las presentaciones del colegio, mamá no estaba cuando se cayeron los dientes, mamá no estaba cuando se acababa el tetero, cuando empezaba la fiebre, absolutamente todo eso. Y ese tipo de cosas, cuando las sentí que no las viví, me partieron el alma. Así que si tú eres mamá y eres papá, y de pronto tienes tus niños pequeñitos, pues hoy te quiero decir, escucha la oportunidad que te van a ofrecer. Busca a través de este link, de la persona que te mandó este link, y dile, mira, yo estoy buscando algo, un plan B, que luego se puede convertir en un plan A. Y escucha porque nada pierdes. Gracias a que yo tomé la decisión de empezar a hacer esto, porque quería probar que no funcionaba, pues entendí el proyecto y cuando lo entendí, me enamoré, me apasioné, se me cambió completamente la visión, entendí que uno podía hacer cosas distintas y pues obviamente llevaba 1 año en el proyecto y ya estaba ganando muy parecido a lo que ganaba en 12 años de trabajo con mi cadena de peluquerías. Entonces, y sin inversiones grandes, sin costos fijos altos. Total. Sin locales. Total. Mira, por ejemplo, hoy en día una de mis peluquerías para poderla montar un solo punto, más o menos nos estamos gastando 200 millones de pesos en montar un solo punto. Pero la utilidad que deja ese negocio es más o menos de 3, 4 millones de pesos al mes. ¿En cuántos meses o años se logra el retorno a la inversión, el punto de equilibrio en un negocio en el que se invierten 200 millones de pesos? Pues mira, si deja más o menos 4 millones o sea, nosotros tenemos una marca ya posicionada, entonces digamos que el abrir un negocio significa facturación full desde el primer día, ¿sí? Sí, pero si no tuviera marca posicionada, alguien que quiera arrancar un negocio, marketing, no, yo voy a montar mi peluquería o mi pizzería o mi salsamentaria. Vea, y son 200 millones. ¿Cuánto tiempo la recupera la inversión? No lo recupera.
no lo recupera. Porque yo misma he visto, miren, es muy doloroso, pero para que me entiendan la respuesta que me está pidiendo Mauri, les voy a hacer un gráfico, ¿sí? Miren, 200 millones de pesos vale montar una peluquería hoy en día. Si yo voy a montar una peluquería, son 200 millones de pesos que necesito para ponerla a como sé que tiene que estar. Y esa peluquería en utilidad va a dejar entre 3 y 4 millones de pesos libres al mes. Si yo voy a recuperar esos, pues quiere decir que en un año estoy más o menos recogiendo como 40 millones. Quiere decir que en 5 años vuelvo a tener mis 200 millones de pesos. ¿Sí? Pero eso es porque la marca ya la conoce. O sea, sí, donde yo ponga ahí mismo hay una apertura, se crea una expectativa, una campaña publicitaria y pues obviamente la gente ya va. Pero yo he tenido la oportunidad de ver cómo muchas personas que han trabajado con nosotros durante estos 24 años se han retirado porque llegan clientes y les dicen, mira, asociémonos y montamos la peluquería y copias el mismo sistema que trabaja la señora Elsa. Y lo hacen. Y créanme que yo no me molesto ni tampoco les deseo mal porque son personas que a uno le han servido y a mí me gusta que la gente progrese. Sí. Pero hoy en día muchas de las personas que tuvieron esa situación, hoy en día han cerrado. No están las peluquerías abiertas. ¿Por qué? Porque las mismas personas vienen y le dicen a uno, es que es muy diferente, doña Elsa, porque mire, uno llegaba el 16 y el primero, entonces estaba la plata ahí consignada en la cuenta. En cambio, yo ahora tengo que pensar en pagar el arrendo, los servicios públicos, en comprar insumos, en pagar industria y comercio, en pagar la retefuente, en pagar reteica, en pagar la renovación de cámara de comercio, la ruta hospitalaria, una cantidad de arandelas. Entonces la gente dice, es que la gente cree que no, entonces la plata entra y se queda todo el porcentaje allá para doña Elsa. No, la arandela que hay, si una silla se daña, si una camilla se daña, hay que hacer una pintura, una humedad. Hoy, por ejemplo, tuvimos un daño grande en un lavacabezas y eso cuesta cambiar el lavacabezas, 2,5 millones, ¿sí? Wow. Entonces, son cosas que de pronto uno dice, la gente no tiene en cuenta, pero hoy en día, si tú estás escuchando aquí, te digo de corazón, el negocio de abrir la puerta cortina ya no funciona. Eso no funciona ahorita. Usted se puede ganar los mismos 3 o 4 millones de pesos desde su casa. ¿Cómo? Haciendo el proyecto que nosotros hacemos de manera profesional. Yo tengo empresarios de mi equipo que ganan mucho más y no tienen puerta cortina, no tienen inventario, no tienen que pagar impuestos, no tienen empleados. Y hoy por hoy, Elsa, se puede hacer este proyecto de Network Marketing, en particular que estamos asociados con Amway, se puede hacer hoy por hoy completamente virtual, a tiempo parcial y bueno, sin inversión de capital y sin todas esas arandelas que tú con conocimiento de causa y con toda la autoridad moral del caso nos puedes explicar muy bien. Antes de continuar, si hay alguna pregunta de los seguidores para Elsa, la pueden hacer aquí por el chat y se la formularemos a Elsa Nuri. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, ahora sí, cuéntanos las recompensas en viajes. Después de haber ido solamente una vez al Ecuador o más de una vez al Ecuador, pero no más de allá y por tierra, ¿qué tipo de viajes has tenido y qué clase han sido esas recompensas con este proyecto empresarial? Bueno, países, muchos, o sea, todo lo que es Sudamérica, todo absolutamente 2, 3, 4 veces. Una de las cosas que más me impactó fue cuando pude ir en un mismo mes, 2 veces a Europa. O sea, en un mismo mes entro a Europa la primera semana de abril, entro por Londres y pues me hacen todo lo del pasaporte y todo lo de la legalidad y todo el tema, entro y 2 semanas después vuelvo y entro. Y entonces me llevan para un lugar y yo no hablo inglés. Y yo iba con otros líderes y me llevan para un lugar y la pregunta que me hacen es, ¿por qué usted entró hace 15 días y otra vez vuelve a entrar? ¿Y saben qué les llamó la atención a ellos? Primero, la cantidad de sellos que tenía el pasaporte, que qué hacía, por qué estaba viajando, ¿sí? Luego empezaron a darse cuenta si la identificación era falsa o no y descubrieron que tengo un lunar aquí en el cuello. Y entonces se dieron cuenta que en las fotos estaba el lunar, o sea que sí era la misma persona. Cuando le explicamos, en ese viaje iba con Cristian Suárez y con Andrea en el segundo, porque íbamos para un club de diamantes para Rusia.
Y entonces en ese viaje Cristian le explicó en inglés a la persona qué era lo que sucedía y que por qué viajábamos tanto. Poder ir a Estados Unidos las veces que usted quiera. He podido viajar a muchísimos países rarísimos que uno dice, ¿y cuándo voy a ir a Islandia? ¿Cuándo voy a ir a Rusia? ¿Cuándo voy a ir a Noruega? ¿Cuándo voy? Bueno, como les dije, México, Argentina, Venezuela, bueno, todo eso, ciudades, todo Colombia. Pero hay algo más valioso y es que he podido compartir muchos viajes con mis hijas. Miren, yo creo que si ustedes le preguntan a una niña, mi hija mayor tiene 22, mi hija menor tiene 18. Y mi hija menor me ha acompañado muchos más viajes que mi hija mayor. Y si uno le pregunta a una niña, ¿cuántas niñas de 18 años tienen un pasaporte que ya se llenó? O sea, ahí es donde uno dice, y poder, por ejemplo, ir varias veces hay niños que ni siquiera han conocido Disney, ellas ya han ido varias veces, ¿sí? Y esas son, cuando llega uno de esos viajes, ya a uno la casa le parece chiquita, la cama ya la ve como que el colchón no está tan bueno, como que esa salita no es, entonces eso le expande a uno la visión de una manera increíble. Me volví una enamorada de viajar, que hoy en día lo extraño mucho, porque ya llevamos 1 año y medio prácticamente sin salir, pero definitivamente hoy en día lo que más me encanta es poder conocer culturas, gastronomía, ir a diferentes partes, y yo les digo siempre a las personas que me colocan de host, mira, yo soy una invitada mambo. A mí no me vayas a dejar en el hotel tirada, yo quiero que me lleves a recorrer los lugares turísticos, que me lleves a comer el plato típico, no me importa si es que el plato típico es un chorizo de la esquina y me tengo que sentar en el andén, no me importa, a mí lo que me importa es comer lo típico de esa región, porque no sé si vuelva. Claro, por supuesto, disfrutar de todas las delicias de cada lugar. Mi estimada Elsa, tenemos chance para 2 preguntas con respuestas cortas por el tiempo. Una pregunta es, ¿cómo haces para manejar el tiempo entre tu empresa tradicional y tu proyecto de network marketing? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, pienso que la clave del éxito para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer en la vida es la autodisciplina. Es fundamental. Como buena melancólica, tomé la decisión que trabajaba en la mañana mi empresa tradicional y en la tarde-noche el negocio de Amway. Llegué al punto de que de la empresa no me llamaban en la tarde porque sabían que estaba en modo Amway. Entonces yo les decía, estoy en modo Amway, resuélvelo. Cuando se caiga el mundo, me llamas, pero por lo pronto resuélvelo. ¿Se acuerdan que ahora les dije que yo tenía que aprender a delegar? Entonces yo dije, ok, yo manejo inventarios, manejo personal, manejo nómina, manejo contabilidad, manejo contratación de personal, manejo facturación. Entonces tengo que encontrar quién se encargue de cada problema y sea doliente. Y cuando ya no lo puedan resolver, entonces entra Elsa a funcionar. Y de esa manera yo pude organizar mi tiempo. Entonces yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en mi empresa tradicional, y de las 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche el negocio de Amway. Y de esa manera me organicé. Perfecto, gracias. Una última pregunta, por cuestión de tiempo, es ¿cuál es tu mayor satisfacción en el negocio de network marketing con Amway? ¿Cuál ha sido tal vez la mayor recompensa? La transformación de Elsa. Primero, creo que si Elsa hubiera seguido el ritmo de vida que tenía, no estaba viva o estaba muy enferma. Y la Elsa de hoy en día no es la Elsa de hace 12 años. Tengo empleados que trabajan conmigo que me conocen desde hace 12 años. Y me dicen, doña Elsa, es increíble como usted hoy en día ha cambiado. O sea, su forma, si hay un problema, no hay una reacción de ¡oh!, sino ya todo es más calma, ya como que, ok, vamos a ver cómo se soluciona. Obviamente manejo mucha situación, todo el día tengo mucha presión, controlar muchísima gente, pero lo disfruto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo leía tu libro, allí decía, ¿qué harías, qué te gustaría hacer hasta el final de tus días? ¿No? Y entonces ahí contaba lo que decía Arturo Calle. Sí. Yo me hacía esa pregunta y yo decía, bueno, ¿y será que entonces a mí me van a coger? A mí me apasiona atender.
compartir con la gente. O sea, el día que a mí me toca oficina, donde tengo que revisar una cantidad de cuentas, cuando me conecté al sistema educativo, entendí que existen las entradas y las salidas de los dineros. Eso lo aprendí de Robert Kiyosaki. Y yo tengo que controlar lo que entra y lo que sale para poder tener una empresa que sea exitosa. Entonces yo tengo unos días donde solo hago oficina. Y mi interacción ahí es cero, porque solo tengo las de cada área responsables conmigo. En cambio, cuando a mí me toca atender al público y me voy para los puntos y yo es buenas tardes, dama, bienvenida, ¿en qué le puedo servir? Manos y pies, ¿con qué persona? Eso me encanta. O sea, te puedo estar todo el día como un tractor caminando, corriendo, pasando para allá y lo disfruto y termino súper entera. No es igual. Pero definitivamente lo más grande fue la transformación de Elsa. La transformación personal, la transformación como ser humano, obviamente como profesional, te conviertes en una líder y efectivamente esa es de las grandes promesas no monetarias, pero de mucho valor que tiene nuestro negocio de network marketing y es esa transformación mental, personal, profesional, espiritual, gracias a un programa educativo integral, continuo y pues justamente empoderante y transformador. Bien, mi querida Elsa, gracias por tomar la atención, por tu tiempo, por compartir con esta bella y amable audiencia tus lecciones de liderazgo y emprendimiento. Dios bendiga tus sueños y todas las metas de aquí en adelante, personales, profesionales y empresariales. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Saludos a mi Panchita. Para todos. Adiós. Chao.